Amén. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que hacía Pablo en diferentes lugares, llevando la palabra de Dios. A ver si nos contagiamos nosotros un poquito y a ver si no nos desanimamos sabiendo que la gente se alborota y que la gente a veces no quiere saber nada de la palabra del Señor. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta cuando salimos, ¿cierto, hermanos? Los que salimos y vamos, Dios es el que nos lleva, por supuesto. Eso es para la honra y gloria de Él. Pero cuando nosotros salimos, hay gente que nos dice no. Y uno siente como ese miedo, ¿cierto? Como ese susto de no lo voy a hacer y no lo vuelvo a hacer porque la gente me está señalando, me está haciendo a un lado. Pero al contrario, si es el Señor el que va con nosotros, nosotros tenemos que tener el ánimo para llevar la palabra a diferentes lugares. Empezando por nuestra casa. Y yo sé que cada uno de nosotros está empezando por la casa, para que los hijos también conozcan del Señor. Desde el más pequeñito hasta el más grande lo puede hacer. Y nosotros leímos acerca de Hechos 17, leímos una parte. Y este mensaje lo voy a titular El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Dice, pasando en Hechos 17, vamos a volver a leer para aquellos que no alcanzamos a leer, aunque creo que todos leímos. Y dice en Hechos 17, y vamos a leer hasta el 15, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocos. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, perezosos, que no hacen nada, ni vienen, ni tampoco dejan hacer, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y saltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero no obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con tan solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distintos y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por el pueblo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniese a él lo más pronto posible, salieron. Entonces, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta tarde tan preciosa que nos has dado, Señor Dios, y nos estás dando, Padre, porque es el día tuyo, mi Señor Dios.
Es el día en que nos podemos glorificar con tu palabra, Señor Dios, y es el día, Señor, en que podemos escudriñar tu palabra y saber que tú tienes grandes cosas para todos aquellos que confiamos en ti, Señor Dios. Ahora, Padre, pongo en tus manos preciosas mi vida, Señor Dios, y mis palabras que sean tuyas y no mías, Señor Dios. Yo solamente soy tu sierva, Padre, que quiero que tú me uses, Señor Dios, para servirte y para agradarte, Señor Dios, y para hacer las cosas como tú quieres, Padre mío. Tú sé mi alfarero, mi Señor, que moldeas mi vida, y la moldeas hasta que tú dices, así estás bien, Señor Dios. Por eso todos los días queremos cada uno de nosotros, Señor Dios, buscar de tu palabra, escudriñarla, Señor Dios, para convencernos, Señor Dios, de que tú, Señor Dios, nos has dejado palabra de vida en cada letra y en cada versículo que nosotros leemos, Señor Dios. Abre nuestros entendimientos, abre, Señor Dios, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Padre, para recibir lo que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Y a la vez bendice a cada una de las personas, Señor Dios, que van a escuchar tu palabra, Señor Dios, tal vez ahora, más tarde, Señor Dios, que tú les des la oportunidad, Señor Dios, de que ellos puedan escucharla, Padre, y también ponerla en práctica, mi Señor. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor Dios, de glorificarte y de adorarte, Señor. Enséñanos cómo llevar tu palabra a otros que no te conocen, Señor Dios, porque todavía nos estás dando la oportunidad, Señor Dios, de acercarnos más y más a ti, Señor, para poder estar listo para cuando tú vengas, que ya va a ser pronto, Señor Dios, podamos estar listos, Señor Dios. Aparta de cada uno, Señor Dios, todo lo que impida, Señor Dios, que nosotros te adoremos y te glorifiquemos, Señor Dios. Que nuestras mentes y nuestro corazón estén dispuestos, Señor Dios, en este momento a escuchar tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que nos das, mi Señor Dios. Amén y amén. Bien, entonces, en los versículos que nosotros acabamos de leer, vemos dos partes, hermanos. La primera parte es cuando Pablo llega a Tesalónica a hablar con los judíos. Y la gente, como vemos, algunos escucharon, pero otros se enojaron. Estaban tan enojados porque estaba otra persona hablando, a lo mejor cosas que ni eran los que ellos querían escuchar. Estaban alborotados. Pero otros sí creyeron, otros recibieron la palabra del Señor. Y hay dos contrastes ahí. Después, cuando vieron que Pablo estaba ahí predicando y hablando del Señor, lo que hicieron fue perseguirlo. Cuando vieron eso, lo mandan a otro lugar. Y este lugar era el lugar de Berea. Y ahí leemos nosotros que estas personas, estos hermanos, cuando llega Pablo y Silas, ellos estaban dispuestos también a escuchar, tenían hambre de la palabra del Señor. ¿Sí ven el contraste? Unos están alborotados y no quieren saber nada de Jesús, pero otros están sedientos de esa palabra. Y ellos estaban escuchando, y no solamente escuchaban, sino que dice que estaban escudriñando la palabra para ver si las cosas eran ciertas o no. Por eso, hermano, cuando yo termine aquí de predicar, que yo sé que el Señor es el que me está usando, no son mis palabras, sino van a ser de mi Dios, porque yo quiero que sea así, porque el Señor me va a usar con cada palabra. Pero no se conforme, hermano, con lo que yo estoy diciendo ahora. Usted vaya a su casa, abra la Biblia. ¿Qué estaba diciendo la hermana? Y así aprendemos más del Señor. Porque hay que escudriñarla a diario. No solamente el domingo. Que lleguemos aquí y busquemos la palabra del Señor, sino que cada día nosotros podamos escudriñarla en nuestra casa. Que la tengamos. No que la desempolvemos en el momento que vayamos a venir a la iglesia. Si es que la traemos. No nos conformemos porque afuera hay mucha gente, hermanos. Aún los videos que nosotros vemos y escuchamos no son todos buenos, hermanos. Hay videos que te llevan a hacer las cosas diferentes. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, no nos vamos a conformar con lo que escuchamos.
¿Amén? Entonces ellos escudriñaban la palabra cada día para ver si estas cosas eran ciertas o no. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Así era. Y eso no es solamente cuando Pablo predicaba, y sino cuando uno sale a las calles, hermanos. ¿Cuántas personas se acercan? Ni una. A veces se acercan pero borrachitos, ¿cierto? Ellos también necesitan del Señor. ¿Ven? Ellos también. Y escuchan. Pero vale la pena salir por uno solo que conozca al Señor. Vale la pena hablar de Jesús. Bien, y entonces la persecución que se desata, hermanos, al anunciar el Evangelio, no solamente nosotros la vemos aquí con Pablo, que está en diferentes lugares predicando el Evangelio. También la veíamos con los apóstoles, cuando ellos estaban propagando que el reino de Dios era el que nosotros teníamos que seguir. ¿Cuáles serían los principios que movían a los apóstoles para que ellos fueran de lado a lado predicando el Evangelio? Miremos cuáles son los principios, a ver si nos contagiamos para que no nos conformemos y nos quedemos sentados en nuestras bancas esperando que alguien conozca del Señor. El mismo Espíritu Santo nos ministra. La misma unción va a ser conducida poco a poco para cada uno de nosotros. Para Él es la victoria. Yo trabajo para el Señor. Es el Señor el que me usa. Es el Señor el que te va a dar esa unción para que tú puedas predicar. El Evangelio alborota a unos, hermanos, y hace sedientos a otros. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué el Evangelio convierte a unos y otros lo rechazan airadamente? Que ni siquiera lo rechazan, no, ya no quiero saber nada de eso, ¿no? Sino que se enfadan y le discuten a uno. El Evangelio, hermanos, es como el fuego. El fuego derrite la cera, pero mire, hermanos, endurece al ladrillo. El mismo fuego, hermanos, causa reacciones diferentes en materiales diferentes. O sea que el Evangelio, ese mismo Evangelio, produce reacciones diferentes en cada persona, hermanos. De esa misma forma, el Evangelio produce esas reacciones que cada oyente recibe. Cada uno de nosotros hoy, cuando salgamos de aquí, va a tener una reacción diferente. No va a ser la misma. Pero ¿qué causa estas reacciones y por qué son tan distintas? Hay un componente humano que causa la oposición y un componente divino, que es el que viene del cielo. Jesús ilustró el componente humano viéndolo en la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? 2, amén, 3. Todos debíamos de conocer la parábola del sembrador. Porque en la escuela dominical no la enseñan. En Mateo 13, 18, 23 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. En lo que va sembrado, hermanos, la palabra del Señor que está bien sembrada, es la que va a dar el fruto, hermanos. Ese es el componente humano que el Señor nos da en la parábola del buen sembrador. Todos reciben la misma semilla, hermanos. Que ahí no dice que una semilla es mejor que la otra, no. Todos, la semilla, el sembrador sale y siembra. Pero hay unos que reciben esa semilla en diferente forma. Pero los que creen en el Señor son los que producen y entienden la palabra. Todos los días la buscan. Todos los días la buscamos. Todos los días oramos. Todos los días predicamos, velamos, ayunamos. Hermanos, porque no es solamente conformarnos con medio orar. Esa palabra tiene que estar bien sembrada y el Señor nos ha enseñado. Claramente Jesús explicó cómo la condición del corazón determina la respuesta que cada uno de nosotros damos. Eso es, la predicación de la palabra, nosotros la escuchamos, pero cada uno de ustedes, hermano, cuando terminemos, inclusive los que están escuchando, va a dar su punto de vista diferente, porque depende del corazón que la está recibiendo. La predicación de la palabra en la ciudad de Tesalónica causó un tremendo alboroto. Y la misma palabra predicada en Berea produjo una sed de la palabra, porque ellos no solamente escuchaban, sino que ellos estaban escudriñando cada día la palabra de Dios. Y ahí cuando digamos escudriñando, pensemos nosotros, ¿cuántas veces al día yo abro la Biblia? Y no solamente la abro, sino la escudriño. Porque no es solamente leer el versículo. ¿Qué dice el Señor en ese versículo para mí ese día? Ellos tenían esa sed por la palabra. Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel en Filipo y se produjeron a Tesalónica, a la capital de toda la región. Imagínense, fueron a dar ¿a dónde? A la cárcel, ¿no? Porque dice que con una fianza y ellos fueron liberados. Luego fueron a Tesalónica, que estaba cerca de Filipo. Las dos ciudades estaban comunicadas por una carretera que iba directamente de una ciudad a otra. Un día de estos de pronto podemos pensar que después de que escudriñemos toda la Biblia en los estudios que estamos haciendo, podríamos ver lo que fueron los pasos que Pablo hizo, ¿no? En cada uno de sus lugares que él visitó y cómo predicó, ¿cierto? Cómo lo hizo. Sería muy bonito eso. Entonces, veamos que Pablo inició su presentación en el Evangelio. Él se aparece a los judíos para predicar allí primeramente y luego a los gentiles. Era lógico pensar que él iba a reunirse en un lugar como la sinagoga. Ustedes saben que allí era un lugar grande donde la gente se reunía, era un día de reposo donde él podía hacerlo. Era un lugar estratégico, de familia, para que ellos pudieran predicar el Evangelio. Pablo les enseñó a ellos, dice en la palabra, durante 3 días de reposo. Así que fue consecutivo que él estuvo predicando y enseñándoles la palabra a los que querían escuchar. Entonces, esa fue la primera presentación que hace Pablo del Evangelio. Ahora, ¿cuál sería la metodología que Pablo usó cuando él predicó? Pablo enseñaba de una manera interactiva. Dice ahí en la palabra del Señor que él discutió y también razonó con ellos. La palabra
de Dios, nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque Él tenía sus argumentos, pero Dios le estaba dando sabiduría a Pablo para que pudiera hablar con ellos, razonar con ellos acerca de la palabra del Señor. En 1 de Pedro 3:15 dice, que estemos siempre preparados. 1 de Pedro 3:15. Que estemos siempre preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Por un lado, presentamos defensa porque Dios usa esa defensa en algunos casos para traer el convencimiento a otros y traerlos a sus pies. ¿Cómo va a llevar uno la palabra de Dios si uno no se prepara, hermanos? Va a ser difícil. Tenemos que prepararnos para así nosotros poder presentarle la palabra del Señor a otros y traerlos a los pies del Señor. En otros casos, presentamos defensa porque si no lo hacemos, nuestra fe parecería un asunto de sentimientos solamente en vez de ser una fe racional. Ustedes de pronto se han presentado ante alguien que usted le quiere llevar el evangelio y le trae tantos argumentos que usted como que dice, yo como que soy el que estoy mal. ¿Y saben por qué no? Porque no estamos preparados. Finalmente nosotros presentamos defensa para silenciar la boca de los necios. Porque no nos debemos de conformar. Porque el que no tiene temor de Dios, hermano, siempre le va a traer a usted muchos argumentos. Que si usted no está preparado, usted va a salir con dudas. Proverbios 26:5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión, hermanos. Amén. Entonces hay que prepararnos. Él tenía una metodología. ¿Recuerden cuál era la metodología la que usaba Jesús? Él enseñaba por medio de parábolas, ¿cierto? Para que todos entendieran. Y usualmente nosotros en la escuela dominical lo que más enseñamos, y yo no digo que no toda la Biblia, pero lo que más se enseña son las parábolas. Son más entendibles para los niños. Toda la Biblia se entiende que hay que leerla, pero las parábolas son más entendibles para los chiquitos. ¿Cuál fue la fuente de autoridad a la que Pablo fue? ¿Cuál fue esa autoridad? Nos dice que Pablo se basó en las Escrituras, se basó en la Biblia. Esa era la autoridad. Por eso aprendamos versículos, que cuando nos vengan con fuegos, nosotros podamos también tener los versículos que tienen autoridad, la palabra del Señor. No usó argumentos filosóficos para convencer al incrédulo, porque el poder no está en la sabiduría humana, hermanos. El poder está en la palabra de Dios. Por eso hay que buscarla y por eso hay que escudriñarla todos los días. Dice en Romanos 10:17. ¿Quién se sabe Romanos 10:17? La fe viene por el oír, hermanos, y el oír por la palabra de Dios. Así es, hermanos. Entonces, Dios ha investido su palabra con un poder, representa su misma esencia y una extensión de su ser. Pablo siempre rechazó la sabiduría humana porque la sabiduría humana es deficiente. La sabiduría humana tiene que ver con una forma terrenal y temporal de ver la vida y de vivir la vida. Es egoísta y es carnal. Es una sabiduría que busca la exaltación del hombre y por tanto le roba la gloria de Dios. Hermano, todo lo que tú hagas, todo lo que hagamos, debe ser para la honra y gloria de nuestro buen Dios, no para exaltarnos nosotros.
porque es Dios el que nos pone aquí. Es de esa sabiduría que Pablo estuvo lleno, hermanos, cuando era el perseguidor de la iglesia. Ustedes se acuerdan que Pablo no era del que estoy hablando ahora. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Por eso Pablo hizo esa defensa de autoridad, hermanos, con ellos. Él discutió, sí, pero les explicó, presentando la evidencia que existía en la Biblia. Eso hizo Pablo. No podemos también ponernos a pelear con alguien que es necio, hermanos. ¿Cuál fue entonces el centro o esa columna vertebral que usó Pablo para la enseñanza? Él nos enseñó a nosotros que la muerte y resurrección de Jesús era necesaria, los dos eventos, porque no podía solamente quedarse Jesús en la tumba. Era necesario que Él resucitara. Ese era el centro de la enseñanza. La cruz y la resurrección de Cristo era necesaria para que se cumpliesen las Escrituras. Ambas habían sido ya profetizadas. Iba a morir, pero al tercer día Él iba a resucitar, hermanos. Por otro lado, la resurrección de Cristo era necesaria porque un redentor muerto pues no sirve. Por eso era necesario que Él resucitara. Por eso nosotros no seguimos las estatuillas, hermanos. No tenemos dioses muertos. Nosotros tenemos un Dios vivo que le pedimos y nos da, que siempre está en nuestros corazones. No tenemos que moverlo porque Él va ahí. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que Él tenía ese centro, era la columna vertebral de ese evangelio. Tenemos un Dios vivo en el cual nosotros tenemos que creer y que tenemos que llevar a otras personas. ¿Cuál fue el resultado entonces de la predicación? Algunos fueron persuadidos y creyeron, mientras que otros se llenaron de envidia. Que no haya eso en nuestras vidas, ni en nuestro corazón. Recuerden que el Señor habla para todos igual. Hay que saberlo recibir. Es el mensaje del Señor. El Señor usa predicadores, usa evangelistas, usa los líderes, usa los niños. No vayan a decir ustedes, es que son los pastores los únicos que deben evangelizar y los únicos que deben llevar la palabra del Señor. No todos. Todos tenemos que hacerlo. Pero aquí algunos fueron persuadidos y ellos creyeron. Otros se llenan de envidia. El segundo grupo consiguió a algunos hombres malvados que estaban dispuestos a alborotar la ciudad. Estos asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlo del pueblo. ¿Saben por qué? Porque ellos decían que él tenía ahí a Pablo y a Silas. Entonces lo arrastraron y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos son los que han trastornado al mundo, que han venido aquí también. Yo me imagino, hermanos, y yo he escuchado que la iglesia que está siendo perseguida es así. Se alborotan y acaban con el pueblo cristiano porque no quieren. Dice, estos son los que se alborotan y utilizan la política y las cosas del mundo para decir que ellos no tienen autoridad, porque se predica a un Dios vivo. Ellos decían, es que están predicando de un tal Jesús,
Es que de ese es que nosotros tenemos que predicar. El evangelio que Pablo proclamó produjo un gran alboroto en Tesalónica, pero sin embargo nosotros podemos ver y notar y seguir hablando y diciendo que en la siguiente ciudad otros tenían sed. Pueda que uno se alboroten, hermanos, pero no perdamos la fe ni la confianza en Dios, porque hay otros que sí estarán dispuestos a decir, aquí estoy. Quiero que el Señor entre a mi vida, quiero que el Señor entre a mi corazón. Y es que, hermanos, en efecto, el mensaje del Evangelio es poder de Dios para transformar todas las vidas. En el versículo 17 de segunda de Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y algunos comentaristas afirman que este término bien puede ser traducido una nueva creación, una nueva criatura. Cuando tú ves un niño es nuevo, no tiene nada, ninguna mancha que está ahí. Cuando tú naces, tú eres una nueva criatura. Y tú vas a empezar a trabajar, eso es un proceso, hermanos, pero mientras que esté de la mano del Señor, Él es el que te va a ayudar a que sigas los pasos para que no te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento al cual nosotros somos llamados. Cuando el Evangelio de Jesucristo impacta nuestras vidas, nos convierte en personas transformadas y diferentes. Ya no somos las personas que decíamos malas palabras. Ya no somos las personas que vamos a las cantinas. Ya no somos las personas que difamamos a otros. Somos personas que comparten y ponen en práctica los mandamientos. Somos personas que el Señor usa y que queremos que Dios a día nos ayude a no caer en el pecado. Porque en el mundo estamos, por eso hay que estar en constante oración. Aquel que recibe a Cristo, quien es el Evangelio, recibe la vida y una vida nueva. Por eso es necesario, hermanos, impactar a otros para que otros sean transformados por medio del Evangelio. Por eso es que yo les digo el día de hoy, hermanos, nosotros necesitamos ir y compartir el testimonio de cada uno de nosotros a otras personas afuera. Ya los que estamos aquí conocemos, aunque cuidado, porque estamos también siendo acechados los que estamos adentro. Hay que tener cuidado, estar siempre orando y teniendo esa fe para que el Señor nos dé su sabiduría y no caer. ¿Sería posible nosotros que cada uno de nosotros pudiera dar un testimonio de la transformación que ha dado Dios en su vida? Yo he escuchado de cada uno de mis hermanos, aún mi vida propia, mi testimonio y las cosas que el Señor ha hecho transformando la vida cuando uno se arrepiente de corazón. Pero hoy yo les traigo un testimonio que escuché. Yo estoy segura que si yo le digo a alguno que me comparta un testimonio de su transformación que Dios ha hecho durante este tiempo, lo hace. Pero yo les voy a compartir y le voy a poner como nombre María. Ella era una mujer que vivía de manera desordenada. Esperaba los fines de semana para irse a sus bailes con sus amigos. No recuerda cuántos novios tuvo. El alcohol era su acompañante. Pero en medio de todo se sentía vacía, insatisfecha. Hasta que un día alguien le habló de Jesucristo y ella recibió a Jesús en su corazón. Su vida experimentó un cambio notable. El vacío de su corazón fue satisfecho y ahora un nuevo gozo y una nueva manera de vivir se instalaron en su vida. Hoy sirve al Señor con gozo predicando a otros el mismo evangelio que cambió su vida.
porque es el mismo evangelio, hermanos. El mismo evangelio que ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. Es el mismo evangelio que puede cambiar a otros que están afuera. Pero que tenemos que nosotros, que ya sabemos eso, ir afuera e impactar a otros para Cristo. El evangelio es además poder para perdonar pecados. Lo más importante y necesidad del ser humano es ser perdonado por los pecados. El ser humano es culpable ante Dios, eso nosotros lo sabemos. Y no hay ninguna cantidad de obras humanas que tú puedas hacer y decir, si yo hago estas obras ya yo soy perdonado, yo ya voy al cielo. No va a ser así, hermanos. Nosotros somos perdonados y que valga la pena, hermanos, que nosotros y el esfuerzo que Dios hizo al amarnos tanto y dar a su Hijo unigénito para que Él muriera en esa cruz, para que Él se llevara todos esos pecados. ¿Qué hacemos nosotros cargando con ellos? ¿Qué hacemos haciendo lo mismo, hermanos? Este evangelio es el que tiene que estar en nuestras vidas primeramente y después nosotros ir a otros para que ellos sepan que Dios, que Jesús ya murió y dio su vida por los pecados de cada uno de nosotros. La palabra de Dios declara que es mediante el poder de la sangre de Jesucristo, hermanos, de la obra de Jesús en la cruz, como somos perdonados, el Señor nos perdona y nos tiene una vida eterna. Pero cuidado, hay que irla cuidando, hermanos, porque ese pecado, si tú te declaras que eres un pecador, debes arrepentirte de corazón y ya aislarte, quitar de raíz, hermano, ese pecado. Y ya no te dejes contagiar más. Amén. Y paso a paso hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Amén. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, hermanos, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que se nos dice que en la cruz del Calvario se realizó la más importante transacción de todos los tiempos, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, tomó de nosotros nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Amén. Así pasó. Entonces, ¿por qué nosotros queremos insistir en seguir en el pecado? Tenemos, hermanos, que nosotros pensar que debemos pedirle al Señor que quite eso de nuestras vidas. En Colosenses 1, 13 al 14 se nos dice que no solo somos librados de potestades en las tinieblas, sino que además tenemos perdón de pecados por su sangre, es decir, por el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Entonces, ese sacrificio que valga la pena, hermanos. Que valga la pena, los que están escuchando también. El Evangelio es un poder que nos reconcilia con Dios. Antes de conocer a Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Dios. En Romanos 5, 6, 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de la obra de la cruz somos nosotros reconciliados por Él. A partir del momento en que alguien oye el Evangelio, alguien oye la palabra de Dios, la gracia de Dios y recibe por fe a Jesucristo, es puesto en la debida relación con Dios. Usted no quiere perder esa coinonía, esa armonía que tiene todos los días con el Señor, ¿cierto? Ahora, después de que uno tiene el acceso a esa presencia, tiene comunión con Él, lo disfruta, es una verdadera relación que uno tiene con Dios. Es hermoso. Es hermoso poder uno levantarse, hermanos. Yo últimamente lo he podido vivir más.
porque uno se levanta y uno le canta al Señor. Y uno sabe que sí es difícil. Hay cosas que te quieren atraer hacia el mundo. Yo siempre les he dicho, la familia es la primera, que te quiere sacar. Ya no quiere que tú tengas esa relación con Él. Es una lucha. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque sin eso no vamos a estar nosotros reconciliados con Él y no podemos tener esa armonía y no lo vamos a poder ver a Él si tú no dejas realmente total el pecado y te arrepientes de corazón. Esta reconciliación te garantiza además que un día cuando Él venga, tú vas a poderte ir con Él. Yo me quiero ir con el Señor. Si yo pongo de ejemplo, digo, por primera medida porque yo lo amo. Y de segunda porque yo pienso a veces, yo pongo comparo entre lo que es cálido y que te sientes tan bien, o cuando está ardiendo, que está haciendo tanto calor que tú quieres como ya no estar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Esa calma y esa armonía con Dios? ¿O tú quieres irte al infierno donde arde y no vas a tener nada? Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o este templo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, hermanos, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Pablo dice que si esta morada o este techo se cayera, hermanos, nosotros tenemos algo mejor. Tenemos un edificio, una casa que es hecha en los cielos. A eso se fue el Señor. Voy pues a preparar un lugar para ti. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hermano, el Evangelio es un poder para salvar. Pablo lo afirma en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, si tú no te avergüenzas del Evangelio, ¿qué haces ahí sentado y no has ido a predicarle a otra persona de Cristo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya si después no cree, ya es problema de él, o de ella, o de ellos, o de la familia. Pero nosotros tenemos el deber de ir y llevar la palabra del Señor, porque no nos avergonzamos, porque es poder de Dios. Amén. Un poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Mediante la sangre de Jesucristo, hermanos, el creyente, todos nosotros tenemos un acceso a la vida eterna con Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, hermanos, y el morir una ganancia. Qué bonitas palabras. Para mí el vivir es Cristo. Y cuando uno muera en Cristo, vamos a ganar y vamos a poder decir que ganamos. Amén. Ganamos porque tenemos a un Dios que lo tiene todo. Amén. En el mundo actual en el que nosotros estamos, hermanos, y las personas que están escuchando, en este mundo en el cual nosotros estamos, nos desafía con sus doctrinas ateas, hermanos. Yo no creo en Dios. También nos desafía con su moralidad relativista y pluralismo religioso, porque hay muchas religiones, hermanos. Por eso, estemos atentos, escudriñemos las Escrituras, escuchemos, hermanos, los videos, la palabra del Señor que nuestros pastores predican. No se vayan a otros, no tienen que irse a otros. Dios los está usando, escuchen su palabra. Sin embargo, el creyente puede ir confiado porque el mensaje
no es cualquier cosa, es el poder de Dios. Podemos decir como Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. Ahora, hermanos, si todavía usted está aquí en esta tierra, todavía estamos aquí en esta tierra, los que están escuchando también están aquí en esta tierra, y los que no vinieron, que permita a Dios que puedan escuchar. Ante la urgencia de la evangelización, hermanos, salgamos y ganemos al menos a uno para Cristo. ¿Saben por qué? Porque hoy es el día de la salvación. Mañana, hermanos, puede ser tarde. Dios, en esta tarde yo te doy gracias, Señor Dios, por tu palabra expuesta, Señor Dios, porque has sido tú el que has hablado a nuestros corazones, Señor Dios. Enséñanos, mi Padre, a no convertirnos en solo oidores, Padre, sino que podamos, Señor Dios, entregar tu palabra en diferentes lugares, Señor Dios, en el lugar donde trabajamos, Señor, en el lugar donde vamos, Padre, en las tiendas, Señor Dios. Hay muchos medios en el cual podemos llevar tu palabra, Señor, sin temor ni temblor, Señor Dios, porque es el poder tuyo que está ahí, Señor Dios. Gracias, mi Señor Dios, por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor Dios, porque yo sé que de una u otra forma, Padre, tú has utilizado a cada uno, Señor Dios, y nos vas a seguir utilizando, Señor Dios. Queremos ser esos obreros, Señor Dios, que cada día busquemos de ti y escudriñemos tu palabra, Señor Dios. Esos obreros que necesitamos cada día ser aprobados por ti, Señor. Que tú quites, mi Padre del cielo, toda idolatría, Señor Dios, hechicería, Padre. Argumentos malos, Padre, que tengamos, enseñanzas malas, Señor, que el mundo está trayendo, Señor Dios, Padre. Que te quites todo eso de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor Dios, de todos, Padre, de los que están escuchando a través de este video, Señor Dios, Padre. Que tú seas el que hagas la obra, Señor, y toques el corazón de cada una de las personas. Les hagas, Señor Dios, cambiar sus ideas, Señor Dios, y que valga la pena, Señor Dios, que tú un día hayas dado tu vida, Señor Dios, y llevado esos pecados de nosotros, Señor Dios. Que nosotros cada día busquemos la perfección, Señor Dios, la santidad, Padre, sin la cual nosotros no vamos a poderte ver, Señor. Sabemos que es una lucha, mi Padre, pero tú, Señor Dios, nos vas a dar cada vez más aliento, Señor Dios, y fuerza para que nosotros podamos lograrlo, Señor, con tu ayuda, Padre. Bendice nuestros hijos, Señor Dios, especialmente aquellos que están alejados de ti, están alejados de tu palabra, Señor. Y que nosotros de alguna forma, Padre, podamos llegar a sus vidas y a sus corazones, Señor, para que ellos procedan, Señor Dios, a arrepentirse, Señor. Padre, que tomes nuestros nietos también, que a lo mejor están ya grandes o están creciendo, Señor Dios, para que ellos también tomen conciencia, Señor Dios, que tú eres un Dios vivo, que fortalece, Señor, y que ayuda, mi Jesús, y que nos levantas en victoria, Padre. Pero que también tú eres un Dios de fuego consumidor, Señor, que cuando no hacemos las cosas bien, Señor Dios, también tu furia y tu ira, Señor Dios, vienen sobre los que no obedecen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer el testimonio que la gente de afuera necesita, porque a veces ni siquiera necesitamos hablar, solo nuestro testimonio habla por sí solo, Señor. Ayuda a que siempre demos el testimonio, Señor Dios, el mejor testimonio que las personas necesitan para que puedan buscar de ti también, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor Dios. Gracias porque tú los usas y los unges cada día, Señor Dios, con tu Santo Espíritu, Señor. Y desciende, Señor Dios, para que tu palabra sea expuesta también en diferentes lugares, Señor Dios.
Gracias por tu iglesia, Señor. Oro por aquellos que no están, Señor, para que de alguna forma, Padre, cada uno tengamos ese compromiso de buscar de ti, Señor Dios, y nos comprometamos también a llevar, Señor Dios, la palabra tuya a otras personas, nuestros vecinos, nuestros hijos, Señor, necesitan de ti, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir proclamando tu palabra a diferentes lugares, Señor. Gracias por Mazatlán, gracias por las misiones que hay en la iglesia de Nazareno, los misioneros, Señor. Gracias por Pakistán, por Colombia, Señor, por cada obrero, Señor, y por cada líder que quiere buscar de ti, porque hay muchos que escuchan, Señor Dios, y tienen sed de ti, Padre. Tienen su primer amor, mi Jesús. Gracias por ellos, Señor Dios, y oro por aquellos que son duros, Señor Dios, de corazón, Padre, para que ellos también busquen de tu presencia, mi Señor Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, y le damos la honra y la gloria